Bienvenidos a su materia de contabilidad financiera y contabilidad administrativa, en su sesión número 8. El día de hoy vamos a avanzar con una nueva unidad que vendría siendo los sistemas de costeo absorbente y el costeo variable o directo. Fíjense cómo ahorita entonces vamos a ver lo correspondiente a la unidad número 1, en la unidad número 5, perdón, en donde vamos a ver las diferencias entre los dos sistemas de costeo, la parte del costeo absorbente y la parte del costeo variable o directo. Vamos a ver sus características, cada uno de los sistemas y las comparaciones de los resultados. Vamos a ver la variación del volumen en cuanto a la producción y ventas, si hay alguna variación, y la conciliación entre ambos métodos. Como primera sesión, en esta ocasión, vamos a verlo de una forma muy general, y en nuestra próxima sesión vamos a conciliar, de hecho, los resultados entre ambos métodos con un ejemplo un poquito más complicado, un poquito más completo, pero porque ya es nuestra segunda sesión de la unidad número 5. Ahorita nada más, básicamente vamos a tocar los dos sistemas y vamos a ver las diferencias entre ambos, ¿ok? Entonces, fíjense, nosotros se acuerdan que nosotros vimos esta lámina en donde vimos lo que da un sistema, lo que son la parte de los procedimientos, que ya también vimos la parte de los procedimientos, que son por órdenes y clases, etcétera. Ya vimos la parte de la técnica, que son costos históricos y predeterminados, y la parte de los métodos, la parte de webs, PEPs y promedios también ya se los expliqué. Entonces ahorita nos toca ver la parte de sistemas y decimos que un sistema en sí es un conjunto de métodos y técnicas. Nosotros tenemos dos sistemas, de hecho no solamente dos, nosotros tenemos un sistema de evaluación y tenemos lo que vendría siendo tres formas de sistemas de evaluación de la parte de costos. Nosotros en esta parte nada más nos vamos a enfocar a dos precisamente, lo que es un costeo absorbente o integral y lo que es un costeo directo o costeo variable. El costeo relevante no lo vamos a tocar en estas sesiones, pero sí se los menciono para que ustedes conozcan que hay tres sistemas de evaluación. Entonces, el costeo absorbente prácticamente es el más utilizado. De hecho, nosotros lo utilizamos sin conocerlo, ¿no? Ahorita lo vamos a ver un poquito más, esta profundidad, pero es el que nosotros utilizamos cuando nosotros hacemos nuestro estado de resultados. Y ahorita vamos a ver. Incluyen todos los elementos del proceso productivo, ¿sí? En cuanto a lo que acabamos de ver, materia prima, costos indirectos, mano de obra, etcétera, todo lo que es la parte productiva. No toman en consideración la parte de comportamiento en cuanto a cuánto necesité o cuánto fue lo que se utilizó realmente, sino que todo lo que se está consumiendo en el momento o en el periodo, ¿no? Que yo voy a hacer este costeo. Fíjense, la parte de los elementos que integran el sistema de costeo absorbente prácticamente son tres, como les había comentado, la parte de la materia prima, la mano de obra y la parte de los costos directos o indirectos. Ajá, y en esta parte yo puedo incluir tanto la parte de fabricación variable o fija. Fíjense, este es un estado de resultados mediante el costeo absorbente. No tenemos ningún problema en ello, ¿por qué? Porque nosotros hacemos estado de resultados mediante la forma de costeo absorbente. Sin saberlo, nosotros utilizamos eso. Lo que vendría siendo la parte de ventas menos costo de ventas nos estaría dando una utilidad bruta. A esa utilidad bruta, sí, yo le voy a quitar la parte de los gastos de operación, la parte de los gastos de administración y me estaría dando lo que es la utilidad por operación o una utilidad antes de impuestos, ¿ok? Eso se va a disminuir a la utilidad bruta. Y fíjense cómo yo tengo una utilidad después de impuestos de 24,866, o sea, no tengo ningún problema en este aspecto. Fíjense cómo estoy haciendo pues un estado de resultados que nosotros normalmente hacemos y que hemos estado viendo, ¿sí? Es el más utilizado este costeo absorbente porque es el común, o sea, todo mundo hacemos una evaluación mediante costeo absorbente. Sin saberlo, nosotros estamos evaluando mediante este sistema. ¿Qué pasa con un costeo directo? Un costeo directo, vamos a tener lo que es la integración de costos de producción en base
a materia prima, sueldos y salarios e indirectos, la parte de gastos directos, pero solamente la parte de los variables, solamente la parte de variables, ¿sí? Y eso porque van a tener una relación en cuanto a los volúmenes de producción, o sea, nosotros tenemos, ¿se acuerdan cómo determinábamos, por ejemplo, la luz, el teléfono, no sé, el agua, en cuanto al costo de ventas o en cuanto a la parte de ventas, en cuanto a cuántas unidades son las que yo estoy haciendo? Entonces, en base a eso, nosotros estaríamos utilizando esos costos o gastos directos. Muy bien. Entonces, fíjense la diferencia. Nosotros estamos utilizando aquí no nada más los costos, fíjense cómo nada más tengo ventas y yo nada más tengo costos variables y gastos variables. Nada más yo estoy utilizando la parte de los gastos variables. Fíjense cómo la suma de 938 y 958 me estarían dando 1896. A eso se lo voy a disminuir a las ventas de 39.504 y me estaría dando una utilidad marginal. Ojo, es utilidad marginal, no es utilidad bruta. Es una utilidad marginal de 37.608. A esa utilidad marginal yo le voy a quitar la parte de los gastos fijos. Esos gastos fijos van a ser la parte de fabricación, la parte de administración y la parte de ventas. Fíjense cómo esos gastos de fabricación es una partecita que en el otro método habíamos incluido dentro de la parte de costo de ventas. Ahora esos costos de ventas yo lo tuve que partir en dos, la parte de variables y la parte de fijos. La parte de fijos van dentro de la parte de los gastos fijos, que se ponen como si fueran gastos operativos, y la parte de los gastos variables están dentro de la parte productiva o dentro de la parte del costo de ventas o la parte antes de la utilidad marginal. Fíjense cómo está esta parte de gastos fijos. Y finalmente me va a dar una utilidad antes de impuestos. Fíjense cómo son estos dos métodos. Nosotros aquí en México utilizamos lo que es el otro sistema. En Estados Unidos, cuando ustedes compran un libro que viene traducido del inglés, ocupan el término utilidad marginal. Entonces, utilidad marginal, ¿por qué? Porque en Estados Unidos se ocupa mucho lo que es el costeo directo. Por eso es de que utilizan esta parte de costeo directo, que de hecho nosotros vamos a ver un ejemplo un poco más, con más énfasis en nuestra próxima sesión, y vamos a conciliar entre ambos métodos, y van a ver que la parte del costeo directo es que queda una partecita dentro de mi almacén, ¿sí? Esa es la diferencia básica, que no se va todo a resultados, sino que solamente queda una partecita de los costos variables que quedan dentro, bueno, de los costos fijos o dentro de la parte de costos, ¿sí? Que queda en el almacén. ¿Por qué? Porque yo voy a ocupar los costos directos dependiendo las unidades que produzca, se vendan o no se vendan, yo voy a utilizar solamente las unidades que se produzcan y voy a sacar sus costos en relación a las unidades que se están produciendo. En cambio, en el otro método voy a utilizar y voy a hacer según yo esté utilizando o estoy comprando, yo digo, pues todo esto de costo, todo esto dependiendo las ventas, ¿sí? Se venda o no se venda, pues yo ya tengo un costo de ventas, ¿ok? ¿Sí? Dependiendo en relación a las ventas. En cambio, en el costo directo hay que hacer mucho énfasis que de acuerdo a la producción, no a las ventas, de acuerdo a la producción. Entonces, esa es la diferencia básica, ¿no? Que nosotros en la parte del sistema anterior lo utilizamos por medio de la parte de ventas, y este es en cuanto al modelo de producción. Entonces, fíjense bien aquí las diferencias básicas. En el sistema absorbente o integral, los costos están en el periodo, como yo les comentaba. En cambio, en el variable o directo son en costos en base a las unidades producidas y a las ventas. Entonces, fíjense, en la parte del costeo absorbente o integral, pues nosotros hacemos según el periodo, ¿no?
compras menos todo lo que, ahora es inventario inicial más compras menos inventario final, pues me estaría dando mi costo. En cambio aquí nosotros tenemos que ver directamente cuáles son las unidades que yo estoy produciendo, ¿ok? Ahora, aquí en la parte del costo absorbente, pues van a entrar toda la parte de los costos fijos y variables. En cambio, en la parte del directo, solamente voy a tener parte de mi costo, lo variable. Los costos fijos se van a ir dentro del gasto, ¿ok? Entonces, en la parte del costo directo, acuérdense que nosotros vamos a utilizar lo que es una utilidad marginal. En cambio, en el costo absorbente voy a utilizar lo que es un costo de ventas, ¿ok? Una utilidad bruta, que normalmente es la que nosotros conocemos. En la parte del coste absorbente, sí, su utilidad va a ser menor. ¿Por qué? Porque se toman todos los elementos del costo, que correspondan al periodo. Es muy importante, no importa las unidades producidas, importa el periodo, ¿sí? Inventario inicial más compras menos inventario final y así nosotros hacemos. En cambio aquí nosotros vamos a utilizar todo lo que vendría siendo, nuestra utilidad va a ser mucho mayor porque solamente se van a utilizar lo relacionado con las unidades producidas, es decir, lo que nosotros estemos produciendo y ya en cuanto a cuánto es lo que estamos vendiendo, ¿ok? Ahora, en la parte del costeo absorbente o integral, ¿sí? Su uso pues, va a ser básicamente externo. Es decir, nosotros como público nos interesa saber cuánto tengo de utilidad bruta, ¿no? O sea, cuánto tengo de mis costo de ventas. En cambio, en el costeo variable, nosotros vamos a tener una utilidad muy para fines informativos en forma interna, es decir, realmente cuánto es lo que estoy produciendo, realmente cuánto es lo que estoy gastando en mi costo de producción, en mis unidades que estoy produciendo y además que se están vendiendo, ¿ok? Entonces, cuánto es lo que estoy vendiendo y cuánto es lo que estoy produciendo. En el costo variable, pues lógicamente que se va a activar en la parte del balance general, va a haber una diferencia, como les había comentado, la diferencia que vamos a tener en el costeo absorbente y en el costeo variable se va a ver reflejada en el costeo variable en una cuenta de inventarios dentro del balance general que se va a llamar inventarios terminados o en espera de ventas. Ahí se va a manejar la diferencia que existe entre ambos métodos, que de hecho eso lo vamos a ver en una forma mucho más profunda en nuestra próxima sesión. Ahorita solamente vamos a verlo de forma muy general, estos dos métodos. El objetivo es para que ustedes diferencien y empiecen a conocer ambos métodos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy casados con la parte de un sistema absorbente integral, porque es la que nosotros ocupamos siempre aquí en nuestro país, un sistema absorbente integral. Siempre estamos con ventas, menos costo de ventas, me va a dar mi utilidad bruta. En cambio, en un sistema variable o directo, nosotros vamos a utilizar lo que vendría siendo una utilidad marginal y el costo de ventas lo vamos a tener que dividir entre costo fijo y costo variable. Entonces, es importante que nosotros hagamos esas distinciones. ¿Por qué? Porque nosotros en algunas ocasiones, cuando utilicemos algunos libros, sobre todo que son los traducidos, ¿no?, de Estados Unidos, vamos a ver lo que es utilidad marginal, margin profit. Entonces, eso es porque están ocupando lo que es un sistema variable o directo, ¿sí? Un estado de resultados variable o directo. Y es porque realmente en Estados Unidos se utiliza mucho este método. Aquí en México nosotros no ocupamos mucho este método precisamente porque nuestra utilidad es menor. Nosotros queremos que las utilidades reflejadas en el estado de resultados sean menores. ¿Por qué? Pues porque con eso nosotros pagamos mucho menos impuestos, ¿no? Acuérdense que esto pues es parte de nuestro costo de ventas, que es la parte de los impuestos. En cambio, en la parte de Estados Unidos utilizan otros métodos para la determinación del impuesto sobre ganancias, ¿ok? Entonces, fíjense, vamos a hacer un ejemplo y vamos a apuntar los datos para que de esta forma no tendremos que cambiar las láminas. Fíjense, vamos a ver de una empresa. Dice, material directo utilizado. Vamos a ir anotando en el pizarrón
para que vayamos desarrollando el ejemplo aquí y vean las diferencias entre un sistema absorbente y un sistema directo, ¿ok? Entonces, fíjense, material directo utilizado serían 25,000 pesos, ¿ok? Tengo también lo que es la mano de obra directa, que son que sería de 15,000 pesos. Tengo lo que es la mano de obra directa. Esa mano de obra, fija, es de 9,000 pesos. Tengo lo que son los costos indirectos variables. Esos costos indirectos variables vienen siendo 2,500 pesos. ¿Ok? Tengo lo que son los costos indirectos fijos por 6,500. Tengo lo que serían los gastos de operación. Esos gastos de operación serían 22,000 pesos. Tengo lo que son las unidades producidas en el mes y unidades vendidas. Yo producí 3,000 unidades y yo estoy vendiendo, ¿sí?, lo que son 2,500. Y el precio por unidad vendrían siendo los 80 pesos. Esos serían nuestros datos, ¿no?, para el ejercicio. Entonces, fíjense cómo voy a utilizar el primer método. El primer método que estoy utilizando la materia prima, ¿sí?, la materia utilizada de 25,000 pesos. Estoy utilizando la parte de mano de obra de 15,000 pesos. Estoy utilizando los 9,000 pesos de mano de obra, estos 9,000 pesos. ¿Ok? Estoy utilizando 2,500 de costos indirectos variables. Y estoy utilizando los 6,500 de los costos fijos. Si se fijan, son toda la parte de mis costos, o sea, como habíamos nosotros comentado, la parte de materia prima, ¿sí?, sueldos y salarios e indirectos. Y esto me da un total de 58,000 pesos. La suma de estos tres elementos me da 58,000 pesos. ¿Sí? Que es la materia prima, mano de obra, costos indirectos y costos indirectos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a considerar, pues ahora sí, cuántas unidades pues son las que estoy produciendo, ¿no? Pues estoy produciendo 3,000 unidades. Entonces, entre mis 3,000 unidades, que son las que estoy produciendo. Si yo divido 58,000 entre 3,000 unidades, pues me va a dar un costo por unidad de 19.33. Ese es mi costo por cada una de las unidades. Esos 19.33, pues ¿cuánto fue lo que yo estoy vendiendo? Pues estoy vendiendo 2,500 unidades, ¿no? Entonces, por mis 2,500 unidades, si yo multiplico 19.33 por mis 2,500 unidades, pues me va a dar 48,333.
Ajá, pues esas vendrían siendo mis ventas. ¿Cómo voy a armar mi estado de resultados? Fíjense. O sea, la clave está en estos datos, ¿ok? Entonces, pues mi estado de resultados, pues van a ser mis ventas de 200,000 pesos, porque vendría siendo todas mis ventas, el precio de ventas, ¿sí? Que serían, todas las unidades. Entonces, que serían 80 pesos que me cuesta cada unidad, que es la que estoy vendiendo por mis 2,500 unidades. Entonces, con eso yo estaría vendiendo pues 200,000 unidades. Menos mi costo de ventas, ¿de cuánto? Pues de 48,333. Eso me da una utilidad bruta de 151,667, menos mis gastos de operación. ¿Cuáles son mis gastos de operación? Pues los 22,000 pesos. ¿Sí? Entonces, pues no hay problema, o sea, eso lo sabemos hacer nosotros. ¿Por qué? Porque pues estamos aquí en nuestro país, ¿no? Tenemos entonces, para que ustedes vean la diferencia, nuestras ventas de 200,000 pesos menos mi costo de ventas de 48,333. Ajá, me va a dar una utilidad bruta de la diferencia, que vendrían siendo 151,667. Ajá, a eso le voy a quitar la parte de los gastos de operación de 22,000 pesos. Y pues me va a salir mi utilidad neta, o mi utilidad antes de impuestos, ¿no? Que vendría siendo los 129,667. Hasta ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros normalmente utilizamos, que es un método absorbente. Sin saberlo, pues es lo que nosotros utilizamos, ¿no? Normalmente. ¿Qué pasaría con el otro método? Fíjense, eso es lo que hemos estado viendo. Ahora, por el método directo, ¿qué es lo que voy a ocupar? Fíjense, son diferentes cantidades. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Costos totales, materia prima o materiales utilizados. ¿Qué voy a utilizar? Pues mis 25,000 pesos, ¿no? Igual, de mi materia prima. ¿Ok? ¿Qué más voy a utilizar? Mi mano de obra directa, que vendrían siendo los 15,000 pesos. ¿Ok? Y voy a ocupar también mis costos indirectos variables. Solamente esta partecita, que vendrían siendo los 2,500. ¿Ok? Si yo sumo esas tres cantidades, pues me va a dar mucho menor, sería 42,500, ¿no? Fíjense, o sea, 25 más 15 más 2,500 serían 42,500. ¿A eso qué le voy a tener que hacer? Pues igual, ¿cuántas unidades son las que producí? Pues producí 3,000 unidades. Lo voy a dividir entre las 3,000 unidades. Y me estaría dando un costo unitario de 14,17. Fíjense, muy por abajo de ¿no? De 19,33. O sea, ya empezamos a tener las primeras diferencias. Fíjense cómo ya voy a tener un costo unitario de 14,17. Entonces ahora, pues también mis unidades vendidas, pues ¿cuántas van a ser? Pues las mismas, ¿no? O sea, esa sí no tiene ningún cambio. Serían 2,500 unidades. Por mis 2,500 unidades, los 14,17 por 2,500 unidades, me estaría dando 35,416, ¿no? .17. Eso sería la parte de mi costo de ventas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues ahora sí que lo mismo. Lo único que cambia vendría siendo esto. ¿Por qué? Porque nosotros en esta parte, si se fijan, nada más estuvimos ocupando la parte de los costos variables en este momento. La parte de los costos variables los vamos a ocupar aquí.
Y lógicamente, pues mi costo de venta se va a ver disminuido. Ajá, bueno, mi costo marginal se va a ver disminuido porque el costo de ventas no, porque el costo de ventas pues va a tener los dos elementos, ¿no? Entonces, en este caso, mi costo marginal, pues sí, va a ser mucho menor porque nada más voy a considerar la parte de los costos fijos. ¿Qué voy a tener? Pues voy a tener, fíjense, 200,000 pesos de ventas, ese sí, no tiene cambio. Las ventas van a ser igual, los 200,000. Pero ahora sí, la parte de costos de ventas variables, ahí sí va a haber cambio porque no son los 48. Mi costo, sí, marginal vendría siendo de 35,416.17. Y me estaría dando una utilidad marginal, ajá, que vendría siendo la diferencia de 164,584. Bueno, 83 punto y tantos, ¿no? 83.33. Después voy a considerar la parte de los costos fijos. Esta parte de los costos fijos va a ser mi mano de obra fija, que no la consideré, fíjense, nada más consideré esta parte, la parte directa. Entonces, la parte de la mano de obra fija, que vendrían siendo los 9,000 pesos, y la parte de mis costos indirectos fijos, que vendrían siendo los 6,500. ¿Ok? Entonces, esos dos me estarían dando la suma de 15,500. Esto menos la parte de mis 15,500 me estaría... y aparte nos falta la parte de los gastos de operación. Gastos de operación, que eso sí, no hay pierde, vendrían siendo esos 22,000 pesos. Ahora sí que mi utilidad marginal menos la parte de mis costos fijos menos mis gastos de operación me estarían dando la cantidad de 127,083. Ajá, entonces fíjense cómo pues tiene una diferencia. Ajá, aunque consideré todos mis elementos, ajá, si se fijan, en una otra forma los consideré todos, pero mi costo de ventas o mi costo unitario de producción, en este caso es menor. ¿Por qué? Porque nada más estoy considerando la parte de los costos directos y la mano de obra directa y los costos indirectos variables, nada más. Y los costos fijos los estoy considerando por otra partecita. Entonces, la diferencia entre este y este, en nuestra próxima sesión vamos a ver que lo vamos a utilizar dentro de mi almacén. En este caso, nosotros tomamos todos los gastos así totales y los dividimos entre las unidades para que me diera mi costo, ¿no? Mi costo unitario. En nuestra próxima sesión vamos a hacer al revés, o sea, vamos a tomar un costo por mano de obra, un costo por costos indirectos, así un costo unitario, y lo vamos a multiplicar por las unidades para que tengamos la conciliación, porque así llegando a cantidades globales no es tan fácil considerar esa conciliación entre ambos métodos. Pero sí podemos ver que aquí la diferencia es esto, y esto que van a ser como 1,000 y tantos pesos, que es nuestra diferencia entre ambos métodos, porque principalmente nuestro costo, ¿no? A la hora de los costos unitarios, fíjense cómo este es de 19.33 y este es de 14.17 en nuestros costos unitarios. Vean la diferencia, les vuelvo a repetir. Este método, ajá, lo que es el método directo, es utilizado mucho más en Estados Unidos. Libros que vengan traducidos van a utilizar la parte o el término utilidad marginal, que muchas veces nosotros decimos, no, pues la utilidad marginal es lo mismo que que el costo de ventas o los gastos de operación, ¿no? La utilidad de operación, pero no. O sea, vamos a encontrar que va a haber algunas pequeñas diferencias, sobre todo en la parte de los costos, ¿no? En la parte de los costos vamos a tener unas pequeñas diferencias.
que son los sistemas de evaluación que nosotros vamos a tener. Entonces, fíjense como aquí tenemos en esta lámina, se puede apreciar la diferencia que yo les había comentado, que es sobre todo en la parte de los costos. Fíjense cómo en el costo absorbente yo tengo lo que son 151.667 y en el método directo yo tengo 164.583. Fíjense cómo en los costos fijos de producción, yo estoy tomando la parte de los costos fijos en mano de obra y costos indirectos fijos y generando lo que vendría siendo una utilidad mucho menor que la parte del sistema absorbente. Como les había comentado, en la parte del método directo se utiliza mucho más para saber realmente lo que se está utilizando dentro de la parte productiva. Sin embargo, nosotros aquí en México no utilizamos mucho este método. El que más utilizamos, o la mayoría de las veces utilizamos un sistema absorbente. Ahora, nosotros ese sistema directo, ese método directo, nosotros lo vamos a utilizar, lo vamos a ocupar mucho. Y pero el problema es que nosotros tenemos que tener bien identificados, fíjense, la parte de los costos fijos y costos variables. En nuestro país no tenemos mucho esa costumbre de dividir, ¿no? ¿Cuál es costo fijo y cuál es costo variable? De hecho, en algunas ocasiones tenemos que segmentar los costos fijos, ¿no? Y los costos variables, pues ahora sí que muchas veces no lo podemos identificar y sobre todo porque tenemos que, si se fijan, tenemos que dividir costos fijos y costos variables. Y los costos fijos, o sea, nosotros aquí este estado de resultados fue sencillo, ¿por qué? Porque nada más utilizamos un solo producto. Pero imagínense cuando nosotros estamos utilizando varios productos. Es por eso que aquí como primera instancia, como primer ejemplo, es bueno este ejercicio porque vemos en cantidades generales los resultados. Más sin embargo, cuando nosotros nos enfrentamos a una empresa que tiene dos unidades, tenemos que desde un inicio dividir esto en costos unitarios, no tanto en importe total, ¿no? Sino también hay que dividirlo por producto. ¿Cuánto es de costo de mano de obra fija? ¿Cuánto es de costo indirecto variable del producto A? ¿Cuánto es de costo indirecto variable para el producto B? ¿Cuánto es de costo indirecto fijo? Mano de obra directa, cuánto es del producto A y cuánto es del producto B. Entonces se nos complica un poquito más el tema cuando nosotros tenemos que dividirlo, aparte de fijos y variables, por producto tenemos que dividirlo. Pero pues hoy en día los avances tecnológicos y los equipos de cómputo pues hacen maravillas y podemos nosotros tener un control de nuestros gastos, sobre todo de nuestros costos, por producto y por tipo de costo, ¿no? Entonces, para obtener esa diferencia. Como les había comentado, las ventajas de un sistema directo o variable se ven sobre todo en la contribución marginal. Nosotros vamos a tener lo que vendría siendo, fíjense, como vimos aquí, en la parte directa, o variable, fíjense, cómo nosotros vamos a obtener una utilidad mucho menor que la parte absorbente. ¿Por qué? Porque nuestro costo va a ser menor, ¿ok? Entonces, el método directo nos va a tener un índice de contribución o un índice marginal. ¿Por qué? Porque pues, tiene la utilidad marginal. Solamente ahí se van a tener integrados la parte del costo de ventas variable. No vamos a meter los costos fijos. Los costos fijos los vamos a tener como gastos operativos. Entonces nosotros vamos a tener lo que es una contribución marginal o una utilidad marginal, muy diferente a nosotros que tenemos lo que es una utilidad bruta, ¿ok? Entonces, nosotros al tener un control de costos y evaluación actualizada, tenemos que el costo estándar, podemos tener costos estándar y presupuestos flexibles. Un sistema de costeo variable, como les había comentado, nosotros tenemos que tener, pues ahora sí que dividirlo en nuestro sistema de costeo entre costos fijos y costos variables. Tenemos que separar ambos costos, ¿no? Y no nada más por costo, sino por producto.
cuánto es de costos fijos para el producto A, cuánto es de costos de producto B y así sucesivamente. Y un costeo variable por producto, ¿no? Cuánto es de costos variables del producto A, del producto B y así sucesivamente. Entonces, por consiguiente, va a tener un mayor control de las operaciones. Por lo consiguiente, va a ser un control muy pormenorizado de todos los costeos, de todos los costos que va a tener la empresa. Un costeo directo, o sea, un costeo directo, lo que habíamos dicho aquí, este costeo directo, ¿sí? Un costeo directo va a tener mejor toma de decisiones. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener lo que es una utilidad marginal, que va a ser más limpia que una utilidad bruta. Entonces, una utilidad marginal nos va a tener realmente lo que nos está costando nuestro producto, sin tener lo que vendría siendo los costos indirectos fijos y lo que vendría siendo manos de obras directas. O sea, toda la parte fija queda dentro de la parte de los costos o de la mano de obra fija, costos fijos, y solamente dentro de la parte productiva se va a incluir la parte de los costos variables. Entonces un costeo por absorción va a dar mayor importancia a las utilidades contables a lo largo que las utilidades en efectivo. En las decisiones para comprar o hacer se compara lo que es la parte del costo marginal y se compara lo que es un costo por producto, ¿no? O sea, nosotros aquí, como les había comentado, esta utilidad marginal va a ser más limpia que una utilidad bruta. ¿Por qué? Porque una utilidad bruta va a tener lo que serían los costos fijos implícitos ahí. Se supone que los costos fijos no tienen que tener dentro de la producción. ¿Por qué? Porque pues son fijos, no se va a tener dentro de la parte productiva. En cambio, un costo variable tiene que estar en relación con la parte de producción. Por eso se dice que una utilidad marginal va a ser más limpia que una utilidad bruta. ¿Por qué? Porque aquí solamente va a tener inmerso la parte de los variables, y la parte de los variables va a estar en relación con las unidades producidas. En cambio, aquí pues voy a tener costos fijos que al fin y al cabo no tienen que ver nada con la producción del negocio. Siempre van a ser fijos, y su comportamiento va a ser constante, como vimos en la unidad anterior. En cambio, en esta parte, nosotros vamos a tener por separado los costos fijos, que siempre van a ser constantes, lo que es los costos indirectos fijos, la mano de obra fija. ¿Por qué? Porque pues no tiene que ver nada con la producción del producto, ¿no? O sea, siempre van a ser fijos. No tenemos que segmentarlos, no tenemos que dividirlos, se tienen que quedar así. En cambio, los costos variables pues sí se tienen que dividir y tienen que estar en relación a los productos que nosotros hemos ahora sí que realizado, que hemos producido. Y además esos productos que se estén vendiendo, ¿no? Realmente cuánto se está vendiendo de los productos. Nosotros la parte de las ventas, si se fijan, en ambos métodos los tenemos igual, no tenemos problema con la parte de ventas. Nosotros pues ahora sí que reconocemos las unidades que se hayan producido en este caso, ¿no? En algunas otras empresas, de hecho, tienen hasta diferencia aquí. ¿Por qué? Porque meten lo facturado, no lo realmente vendido. Entonces, en este caso, si se fijan en este estado de resultados, metimos realmente lo vendido para no incrementar más o hacer un poco más complejo este caso. ¿Sí? Hicimos realmente lo vendido. Y en el costo, la única diferencia es que aquí solamente se está considerando la parte de variable en relación a las unidades producidas. En cambio, aquí en el costo de ventas se contempla todo, ¿no? Tanto fijos como variables. De ahí la diferencia entre un método y otro, ¿ok? Entonces, fíjense, es muy importante que ustedes aprendan a manejar ambos métodos. Así como nosotros hicimos este caso práctico, ahora es el turno de ustedes para que ustedes repasen esta unidad. En nuestra próxima unidad, en nuestra próxima sesión, vamos a seguir con estos mismos métodos, pero en lugar de dar una cantidad general y dividirlo entre las unidades producidas, vamos a hacer ahora cuánto nos cuesta la mano de obra, lo que vendría siendo la materia prima por unidades, y lo vamos a multiplicar por las unidades para salir nuestros costos generales. O sea, vamos a hacerlo un poquito al revés.
para que podamos conciliar entre ambos métodos y vean realmente la diferencia que existe entre uno y otro método y la podamos hacer la conciliación entre ambos, ¿ok? No me queda más que agradecerle su atención por esta sesión y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.